Bueno, buenas tardes. Les decía que no sé si han revisado hoy sí el material un poco. Es bastante extenso, pero me parece que es muy interesante. Y pues vamos a tratar de ir trabajando cada uno de los temas que están ahí. La agenda va a ser, estos 4 puntos serán los que vamos a tratar. Y antes que otra cosa suceda, quisiera saber si hay alguna de los que no se unieron a la tutoría de repaso o los que se unieron y les surgió alguna duda en el camino, si hay alguna duda sobre la metodología, sobre la parte de las evaluaciones. eh, ya pusimos también el horario de las consultas, de la tutoría de repaso, pero antes de entrar ya al tema, quisiera saber si hay alguna duda que podamos aclarar. Realizaría, si me puede retroalimentar. Ok, bueno, vamos a ver. Lo que vimos en la tutoría de repaso, tras discutir un poco sobre quizás, bueno, mandé un correo de resumen también de los puntos que se habían tocado, por si no por si no lo han revisado, ahí estaban como los puntos más importantes, mandé la presentación y también el link, si no me equivoco, de la grabación. Pero a grandes rasgos, lo que se había tocado era que me corrigen porque no se me vayan a cruzar era martes y jueves las tutorías, perdón, las horas de consulta, la tutoría de repaso de 8 a 9, ¿ok? Y a las 8 de la noche los miércoles, semana A, serán la tutoría de repaso. Las horas de consulta son todas las semanas, a esa hora estaré disponible y que les decía que me comprometía a solventar las dudas inmediatamente y que después, si ustedes me escriben fuera de esos horarios, tal vez no sea de forma inmediata, pero sí con mucho gusto voy a contestar en cuanto pueda. Em, Otra cosa que se trató fue que íbamos a hacer un poquito de prioridad en cuanto a los medios de comunicación institucional, es decir, Teams, correo, plataforma y ya. Sí, ¿verdad? Solo eso son. Y WhatsApp lo vamos a utilizar, no hay ningún problema, pero por ejemplo, si usted me dice, mire Claudia, tuve un problema con esa tarea, algo ya un poco más serio y que yo necesito consultar al coordinador, lo mejor es que ocupemos la vía institucional para yo poder reenviar la información y no mandar capturas de WhatsApp, que no es nada formal. Otro punto que se tocó es que si querían revisión o que querían, mire, Claudia, este es el avance que yo llevo del trabajo de campo, lo voy a recibir hasta una semana antes de la entrega, para que con mucho gusto yo durante la semana les pueda dar algunas sugerencias o algunos comentarios sobre algún punto que haya necesidad. Cualquier herramienta que quieran usar o algo así, me lo quieran consultar, con mucho gusto también estoy para servirles en cuanto se viene creo que la, la infografía, ¿verdad? Creo yo que es lo próximo. Quería tocar un punto que me lo hizo ver coordinación. El foro, creo que ya no hay otro foro, pero en el foro la idea era que hubieran 5 participaciones. Es decir, las 3 participaciones por cada pregunta y creo que eran 2 respuestas, ¿verdad? Si no me equivoco, a compañeros. Por lo tanto, iban a ser 5. Algunos han mandado en una sola participación las respuestas de las 3 preguntas. La idea era, como les repito, que cada quien contestara, se iban a hacer un montón, lo sé, pero la idea era que alguien pudiera refutar preguntas y no todo el contenido, porque la idea era crear un poquito de, entre comillas, debate del bueno con respecto a una sola pregunta. Si usted ya lo hizo así, no hay ningún problema, igual lo voy a calificar y no se bajará ninguna ponderación, puesto que no tuvimos las instrucciones como muy claras antes de hacer la participación. Pero si usted lo hizo así, pues de verdad que esa era la idea, ¿verdad? Que aparecieran 5 bloquecitos suyos en el, en el foro. Recuerden, por favor, y algo que sí logré ver, es que se corrige, y no sé si han visto la rúbrica, creo que por 4 errores de ortografía ya se baja puntos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Me incluyo en ello porque a veces a uno se le va alguna tilde, alguna cosita así, entonces hay que tener cuidado. El hecho que ya haya participado
las 5 veces no quiere decir que ya no pueda participar. Si a usted le parece que una respuesta es muy interesante y la quiere responder, pues lo puede hacer. Incluso hay 2 o 3 respuestas que me parecen muy, muy acertadas y que voy a comentar para que podamos seguirle dando, porque respuestas en el aspecto de seguir construyendo. Cada quien tiene una experiencia distinta en cuanto a la enseñanza de la matemática y esa es la idea. Bueno, creo yo que fue un resumen, no tan resumen, pero sigamos. Ok, vamos con la... Licenciada, Mándeme. aún está abierto el foro, ¿verdad? Sí, creo que ya actualizaron para el 20 de septiembre, si no me equivoco, la fecha última para hacer las participaciones. Así que sí. Ok, gracias. Así que si alguien no lo ha terminado, lo puede hacer participando, contestando a los compañeros o haciendo sus participaciones. ¿Alguna otra duda? Ok, continuamos. Ahí voy a designar a un ayudante de WhatsApp. Ahí me ayudan con WhatsApp porque me caen aquí las notificaciones, pero si me da algo, se me cae todo aquí. Así que si alguien está pendiente ahí, si alguien no puede entrar, me ayuda, por favor. Bueno, vamos al primer tema, que es precisamente la definición del error. ¿Qué es lo que entendemos por error? Vamos a, como les digo, si a mí me gusta algo de tenerlos a ustedes, que sé que no son penosos y que ya participan y que incluso les tengo que decir, ¿para qué? Porque si no me hablan mucho. Entonces quiero que me participen de lo que hemos leído, qué es lo que podemos nosotros decir que se entiende por error. Qué bueno, Wilber. Como error, creo que pero en el proceso de aprendizaje considero de que son experiencias que conducen a lo que es el futuro éxito, por así decirlo. Se había entrecortado. Como, ay, No, no se preocupe. A ver, ok. Hola, hola. Dígame. Vaya, pasa esto, ¿verdad? Según el material que los han dado, licenciada, se puede considerar el error, hay conceptualización del error desde 2 puntos de vista, el punto de vista pedagógico del éxito o la pedagogía del error. Eso, dan dos conceptualizaciones ahí. Ajá. En cuanto a la pedagogía del éxito, dice que adopta una postura negativa frente al error, o sea, lo desaprueba, ¿sí? Algo defectuoso, dice. Sin embargo, la pedagogía del error, lo toma como un desajuste entre lo esperado y lo obtenido. Así lo ve, ¿verdad? Así es. Eso. Así es. A ver, ¿y qué experiencia tuvimos nosotros cuando fuimos nosotros los estudiantes? Bueno, que todavía lo somos muchos, seguimos aprendiendo, pero de pequeños, ¿cómo fue nuestra experiencia con respecto al error? Y no solo lo veamos a nivel de la escuela. Cuento mi experiencia, aunque no lo crean, a mí me costó aprenderme las tablas de multiplicar. Porque yo simplemente hacía la suma, entonces no respondía tan rápido como quizás los profesores me lo pedían. Y fue un martirio para mí las tablas. Aprendérmelas de memoria fue un martirio, quizás porque le agarré hasta mal a las tablas. Entonces, para mí fue aquello de que me decían que no podía, que no memorizaba. Y sin embargo, creo que sí podía, pero que mi reacción como estudiante fue, no me la voy a aprender. Inconscientemente quizás, pero eso era. ¿Alguien más tiene alguna experiencia de alguna contenido o matemático o no? Sobre el error que los haya marcado y haya dicho, yo recuerdo que esto pasó cuando me equivoqué en algún tema. Hola, hola. Disculpe, solo voy a hacer esta intervención y luego Diga, dejo el micrófono ahí. diga, Disculpe. Vaya, diga. indiscutiblemente, en mis tiempos, estamos hablando ya por el 95, quizás 93, 92, No ponga años. indiscutiblemente, indiscutiblemente se practicaba la pedagogía del éxito.
donde el error lo marcaban indiscutiblemente. ¿Qué? Preguntaban las tablas y no se las podía uno, estaba la regla en las manos, Así pasaba es. eso. Era un Entonces castigo. era, ¿Ve? entonces era penalizado. Me gusta esa palabra porque aquí mismo está en este Ahí material. está, Era sí, penalizado el error. así Eso, es. eso voy a decir. Gracias. Y con esto me callo. Vaya. Gracias, Fede. ¿Alguien más? Mi experiencia educativa, pues sí, lo que pude presenciar fue, pues, gracias a Dios, siempre pues me gustaron las mates y en las otras materias como que, no es que no cometí errores, pero como que tenía pues ventaja académica. Pero en cuanto al ambiente familiar, sí hay muy poca tolerancia al error en mi familia. Entonces, con situaciones en las que yo me puedo equivocar, ya sea en ponerle mucha sal a algo o no sé, cualquier cosa, no dejarlo limpio, por ejemplo, o no llevar calificaciones de 9 a 10, entonces eso se consideraba como punible, ¿verdad? Rechazado en mi familia. Entonces, siento que la percepción que tenemos del concepto del error más allá de la pedagogía eh, es que el error es algo malo, es algo que necesita ser castigado. Entonces, ese es el concepto, bueno, y hasta el día de ahora, pues, me cuesta muchísimo conmigo, con los estudiantes, pues gracias a Dios no me cuesta tanto, pero conmigo sí me cuesta mucho perdonarme ciertas equivocaciones. Entonces, siento que no es una concepción no solamente de la pedagogía, sino que del sistema en general, del sistema de vida. Fíjense que quiero hacer quizás nos vamos a ir por otro lado, pero espero que no. Es diferente, creo yo, que se debe de ver un error donde uno está consciente que está cometiendo un error, a cuando se está aprendiendo, que es lo que estamos viendo en este momento, que son errores que no son conscientemente que uno lo hace. Y lamentablemente, como lo estamos hablando, se toma como que un error uno lo hace de hecho. Por ejemplo, si uno suma mal, cree el docente o los papás o lo que está alrededor del niño, cree que lo está haciendo de hecho y que no entendés, y, o sea, cree que de hecho cuando el niño está aprendiendo. Entonces considero que el error dentro de la educación, dentro de la pedagogía, es diferente a un error que se puede ver fuera de ella, porque ahí ya podemos entrar en la distinción si es consciente o inconscientemente que se está cometiendo el error, ¿verdad? ¿Alguien más para que pasemos a más definiciones? Sí, Lick, una experiencia que a mí me pasó que, en un examen, ¿verdad? Estábamos y a la hora de resolver un ejercicio, ese era de ciencia, este, mm, el obtener muchos conceptos en la mente, a veces hace que uno en el momento los confunda. Entonces a mí me pasó eso en el examen de ciencia. Entonces, digamos, saqué un 9, ¿verdad? No me fue mal, pero en ese momento yo me sentía frustrada porque, o sea, yo sabía cuál era la respuesta, cuál era el procedimiento, pero por eso fue que me confundí y yo, ay, no, pero ¿por qué, verdad? Pude haber obtenido un 10, digamos, y en ese momento por lo mismo. Y eso me quedó de experiencia, ¿verdad? De que uno tiene que concentrarse para poder hacer bien las cosas Sí, y lograr el 10. buenas notas. Sí, así. Sí, Zulma, yo creo que Pobrecita. sí, qué barbaridad de 9 a 10. Pero es que creo yo que cuando uno ya es un poco adulto y ya se exige mucho más que cuando se es niño, ¿verdad? A medida uno va creciendo, sabe quizás más sus capacidades y entonces ya se empieza a exigir un poco más y el error no se lo permite y me incluyo en ello. Bueno, creo que los matemáticos en general nos incluimos en eso, que no nos gusta equivocarnos. A mí me pareció algo parecido cuando entregué la papeleta y me di la vuelta y me acordé de la respuesta. Eso es lo peor que le puede pasar a uno, irse a sentar y en el momentito se acuerda uno que algo hizo mal, que se le olvidó, qué sé yo, cualquier cosa, y sí. Pero y tenemos que ser conscientes también que cuando cometemos ese tipo de errores, nos fijamos mejor.
Yo recuerdo les cuento en comunicación oral y escrita, y debo decirlo, me dolió tanto, fue la materia que más baja pasé, porque leímos todo con los compañeros, discutimos y todo, y había una palabra que no se nos olvida, que a todos, porque nadie la vio, era el nihilismo. ¿Y qué íbamos a saber nosotros en aquel entonces? El nihilismo, no teníamos ni la menor idea. Nos fue mal a todos en ese examen, pero de entonces para acá todos molestamos entre nosotros que no se nos olvida leer los pies de página de los libros, porque eso ni siquiera estaba en el texto, sino que estaba abajo. Y así es que se va aprendiendo. Desde entonces como que nos fijamos un poco más. Los exámenes que hemos tenido, y ustedes lo saben, los de adrenalina, ¿qué materia es esta? Ética. Híjole, eran en contratiempo y entonces uno aprende que por errores, por leer mucho, deja pasar el tiempo. Yo creo que el error a nosotros ya como adultos nos va fortaleciendo bastante, pero en un niño, en un joven, tiende a bajar más y el docente no es capaz de lograr sacar un buen provecho de eso. Vamos a ver según el material, dice qué se entiende por error. El error en la práctica escolar simplemente pone de manifiesto una ocurrencia inadecuada, la existencia de fallos en el proceso de aprendizaje. El error en la práctica escolar, perdón, es lo mismo, acá se copió doble. Vamos con el siguiente. Dice, el error es asumido como una condición que acompaña a todo proceso de mejora. Fíjense, va de abajo hacia arriba, ¿ok? Es algo que sin él no se podría mejorar. Lo único que se puede mejorar es aquello que está mal, como un elemento constructivo e innovador. Dice, equivocarse no solo es una fatalidad humana, muchas veces puede ser lo que motiva el cambio. Si usted no se equivoca, no va a tener ese deseo de ser mejor. Y como dijo Zulma, pues ese 9 que se sacó la impulsó a sacarse 10. El error es un indicador del proceso y no un resultado sancionable o punible, como decía Fede, ¿verdad? Que es algo que tiene que ser castigado y creo yo que nosotros hemos vivido con eso por mucho tiempo al menos los que son de mi generación también han pasado por eso. El error, dice, es un desajuste entre lo esperado y lo obtenido. Por lo tanto, es un proceso. Si usted está haciendo algo y quiere lograr algo, en medio de todo eso hay un proceso. Y dentro del proceso pueden haber desajustes, puede subir, puede bajar, hasta que se llegue a nivelar, a equilibrar. Eso es el error. El error no es algo que no se pueda superar. Porque imagínense, por cada error que hubiéramos cometido nos hubiéramos estancado. Es todo lo contrario, es parte del proceso de aprendizaje y por lo tanto eso es lo que tenemos que tratar de inculcar en los estudiantes, que se equivoquen, que es mejor que se equivoquen en ese momento a que se equivoquen ya poniendo en práctica algún concepto matemático o no solamente aplicado a matemático, en cualquier otra materia. Vamos al siguiente tema, es la conceptualización del error. Estamos, por si están siguiendo la página del material, estamos en la paginita, creo que 14, si no me equivoco. Sí, la página 14, por si no sé, ¿verdad? Si alguien no alcanzó a leer, no sé, puede que haya pasado, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la conceptualización del error. Dice, considerar el error, eso está en la página 14, no como una falta o una insuficiencia, sino como una parte coherente de un proceso. Esto ayuda al alumno a tomar conciencia de que puede aprender de sus errores y a nosotros mismos, los docentes, a aprender mucho de los errores de nuestros alumnos. Ser maestro es ser un aprendiz de por vida. Cada vez se está aprendiendo cosas y cuando uno descubre una falta o una falla en algo, uno aprende también porque tiene que tratar de aplicar una metodología diferente y sobre todo individualizar el error, porque no el error que comete Juan lo va a cometer Pedro. Son cosas distintas. Entonces, eso nos ayuda a nosotros como docentes a individualizar el error, que es una de las cosas que, claro, en nuestro sistema escolar cuesta mucho porque son aulas muy grandes de muchos alumnos, pero si se logra hacer eso, el estudiante va a superar cada uno de estos errores particulares que tiene. Según las investigaciones actuales en torno a los errores, estos son
las líneas de investigación que se están tomando en torno a esto. Si hemos leído más o menos el material, nos hemos dado cuenta que en los últimos años, ni tanto, pues en los últimos 100 años quizás, el error ha venido siendo como un recurso para cambiar la metodología. Antes no se podía hablar de que el error era algo bueno, antes el error era sencillamente malo. Sin embargo, ahora, según estas líneas de investigación, estamos descubriendo que se puede sacar provecho de todo esto. ¿Y cómo? Bueno, lo primero que nos plantea son los estudios sobre análisis, causas, elementos, taxonomía de clasificación de los errores. Hay, los que lograron leer el material se dieron cuenta que hay una cantidad de diferentes clasificaciones de los errores. No es solamente por el tipo de error, qué sé yo, grafo que haga o por el tipo de percepción de los conceptos, sino hay diferentes tipos de errores. Y eso lo que permite es precisamente, a partir del estudio, generar nuevas metodologías para que estos errores sean superados. Trabajos acerca del tratamiento curricular de los errores. Cuando se arma un currículo, se tiene que tomar en cuenta esas fallas que normalmente se tienen en ciertos conceptos. Si nos ponemos en la matemática, por ejemplo, los números negativos es un cambio bastante brusco, pasar de primaria a séptimo grado, y donde se empiezan a ver los números negativos es algo que les cuesta a los muchachos. Y de repente dicen menos por menos, más. Entonces se suman y se pone el signo más, ¿verdad? Porque la ley de signos lo aplican a la suma y resta, por ejemplo, ¿ok? Entonces, todo esto tiene que ir acompañado de la parte de los contenidos que se pongan dentro del currículo, con los objetivos, con las metas que se quieren alcanzar. El trabajo de carácter técnico. Bueno, los trabajos de carácter técnico más que todo van a estos, a esta parte estadística, si la queremos ver así, a estos trabajos de investigación precisamente. Esto creo que viene más o menos por donde van a ir los trabajos de campo de ustedes, porque vamos a sacar conclusiones que nos van a ayudar para llevar a la práctica. No va a ser algo que se va a quedar en papel, sino algo bastante técnico, bastante bien elaborado para hacer propuestas y poder superar algunos errores que hayamos encontrado en la práctica docente o en la observación que hayamos hecho. Estudios relativos a la formación de los docentes. Qué importante es formar a los docentes para que sean, como lo decíamos en la tutoría de repaso, sean investigadores, ¿verdad? Si no logramos ser nosotros investigadores de cada niño y detectar estos errores, será muy difícil que estemos preparados para enfrentar un error que se cometa dentro de un proceso. Si el error es una forma nueva de enseñar, pero también se debe tener cuidado al implementarlo en el aula, porque este también puede generar un impacto negativo en los estudiantes, definitivamente. No es nada más decir, vamos a trabajar solo en los errores o basar nada más nuestra metodología en los errores que se cometen. No, es a partir de un error que se cometa, es construir un conocimiento. Tiene mucha razón. A veces, si uno se enfoca nada más en el error, puede perder de vista todo lo que está alrededor de la pedagogía. ¿Alguna intervención sobre las líneas de investigación? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda sobre esto? Esta parte es como bastante histórica, si se fijan, ¿verdad? Nos mencionan a varios autores que se dedicaron al estudio del error y que al final pues dice, bueno, en base a esto el señor Luis Rico propone estas 4 líneas de investigación en torno a los errores, ¿verdad? Recuerden que este es un estilo de pedagogía, no es la única, pero sí es un estilo de ver la didáctica como una forma para poder construir el conocimiento. Sigamos. Vamos ahora a quizás uno de los temas un poco más amplios, que son los diferentes tipos de errores. Yo no los he puesto todos porque son bastantes, pero vamos a ir descubriendo estos tipos
de errores dependiendo del autor que lo estemos viendo. Por ejemplo, nos ubicamos por favor en la página 18. Si alguien me puede leer, por favor, en la 19, perdón, los errores de Mulren en 1989. Estamos en la página 19. Sí, Mulren, 1989, hace una caracterización general de los errores cometidos por los alumnos. Número 1, los errores surgen en la clase generalmente de manera espontánea y sorprenden al profesor. Número 2, son persistentes, particulares de cada individuo y difíciles de superar porque requieren de una reorganización de los conocimientos en el alumno. Número 3, predominan los errores sistemáticos, es decir, revelan los procesos mentales que han llevado al alumno a una comprensión equivocada. En general, son resultado de concepciones inadecuadas de los fundamentos de la matemática, reconocibles o no reconocibles por el profesor, con respecto a los errores por azar u ocasionales. Número 4, los alumnos en el momento no toman conciencia del error. Y número 5, algunos errores se gestan en la comprensión o el procesamiento que hace el alumno de la información que da el profesor. Los alumnos recrean o inventan su propio método en base al método descrito por el profesor. Gracias, José. ¿Algún comentario acerca de los errores de Mulren que si yo quisiera quizás clasificarlos o decirles como algo, es como el momento en el que ocurre el error, ¿verdad? Surge en la clase, dice, en la otra son persistentes, o sea, a cada momento está pasando. Los sistemáticos dice que se dan de vez en cuando, no siempre o al azar. Los otros no toman conciencia, lo que hablábamos un poco sobre la conciencia, y algunos errores se gestan en la comprensión. Entonces creo que la clasificación que hace Mulren es como el momento en el que se da el error. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este tipo de errores? Pues la clasificación en sí. Sí, sería lo ideal que nosotros lográramos identificar qué tipo de error. Me pregunta en el chat, licenciado, una pregunta, si se usa la metodología del error, tenemos que identificar forzosamente cuál tipo de error es. Pues no en el momento quizás, ¿verdad? Porque como estamos diciendo, todo error quizás a veces va a ser repetitivo, lo hemos visto a lo largo de nuestra experiencia como docentes, pero de repente puede surgir uno que no nos cuadra en ninguno de los que tenemos y requerirá de una línea de investigación precisamente y pues poder hacer las gestiones para poderlo superar. Pero sí, lo ideal sería que entre en una clasificación para poderlo abordar de la mejor manera. Si no podemos estar tratando de simplemente tapar el error y no entrar a las verdaderas raíces que están generando este concepto mal o esta construcción, proceso que se esté. Así que sí creo que se tiene que tipificar el error. ¿Alguien más? Hola, Lee. Hola, hola. Dice de que cabal, dice, surgen en la clase de una manera espontánea. Y eso muchas veces también afecta lo que es en la planificación, ya que algunas veces hasta se tiene que retroceder algunos temas también, no solo de ese año, sino de años anteriores. Esa situación, ¿verdad? Sí. Porque ya hay una planificación, ¿verdad? Ya hay una planificación, esto voy a dar en tal día, tal semana, y ahí va. Pero cuando se detecte el error, es necesario hacer un paréntesis para suplir esa necesidad. Solamente, Lee. Sí, yo creo que, gracias, Fede. Yo creo que esa es una de las cosas con las que nos enfrentamos diariamente los docentes, y es que si hay vacíos en la construcción de los contenidos, vamos a tener que bajar para poder suplir eso, y claro, no se podrá abarcar todo lo que habíamos destinado para un tema. Yo creo que ahí entra un poco también la priorización. Si queremos realmente que el estudiante
avance, tenemos que detenernos un poco para identificar. Quizás habrá que dejarle algo extra o tomarlo aparte, si es uno, pues, pero si vemos que, por ejemplo, el a más b elevado al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado en la mayoría de los estudiantes, pues tendremos que detenernos en eso y plantear nuevamente los productos notables. Así que creo yo que sí tiene razón, Fede, en el sentido que a veces el error no es del tema que se está dando, sino es un error que viene desde atrás y surgirá en el momento que se requiere. Por lo tanto, sí es importante, considero que se detenga uno en ese punto. ¿Alguien más? Ahí tengo una mano levantada. Wilber. Sí, buenas tardes, Wilber Buenas Torres. tardes, qué bueno tenerlo, Wilber. Bien, solamente una duda. ¿Este tipo de errores son aplicables para, por ejemplo, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, o se pueden agregar seccionados? Por ejemplo, un error no puede ser utilizado para, si el dado caso estuviera en primer ciclo, no puede aplicarse para el segundo ciclo. Claro que sí. Si ese error no se logró, por ejemplo, si hay un error que usted no logró detectar en primaria, en primer ciclo, como dice, posiblemente el error continuará en segundo ciclo y posiblemente continuará hasta bachillerato. Los errores surgirán cuando sienten la necesidad de responder a algo que el concepto está mal construido. Entonces yo creo que por eso si se fijan la clasificación no es como errores de niños de 5 a 10 años, por ejemplo. Los errores, no, porque un niño de 5 años puede cometer un error quizás que es de su edad, pero no necesariamente ese error no lo puede llegar a cometer un muchacho de 10 a 12 años. Le digo, es un poco complicado cuando uno se encuentra con jóvenes de octavo, noveno grado, que no pueden sumar. Y es triste, pero es así es. Esto, por ejemplo, usted le pone 7 más 3 más 4 más 5 y me pasó hace poco, y los muchachos solo me ponían 7, las cifras, como que fueran unidad, decena, centena, millar. No sumaron. Y es un error desde, imagínense hace cuánto, y es un joven de octavo grado. Entonces sí creo yo que no se puede clasificar por el, por el grado. Hay, por supuesto, si usted está enseñando geometría plana en cuarto grado, habrá un cierto tipo de errores que se dan en ese nivel, pero no solo ahí, puede que se den en otro grado. Así que creo yo que no se pueden clasificar por primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, quizás por el tipo de materia tal vez, ¿verdad? Los tipos de errores que veíamos, por ejemplo, la vez pasada, y ya lo vamos a ver en el ejercicio de cálculo, de perspectiva, de espacio, ¿verdad? ¿Alguien más? Soy Wilber nuevamente, solamente agregar algunos de estos errores los estudiantes lo cometemos, se puede decir, pero en algunos casos voy a poner una anécdota en donde nosotros, por ejemplo, de primer a segundo ciclo nos enseñaron bastante lo que son las operaciones básicas, sumar, restar, dividir, multiplicar, incluso hasta de 6 cifras. Entonces nosotros cuando pasamos a tercer ciclo en otro centro educativo íbamos mejor preparados que los estudiantes que estaban ya en ese centro educativo que habían iniciado desde el primer ciclo. Entonces, solamente la duda, estos errores también los pueden cometer los docentes. Sí, claro. Le comentaba la vez pasada en la tutoría de repaso que me cometí un error en plena tutoría. Y sí, o sea, la verdad es que nadie está exento de cometer errores. Todos somos humanos y los podemos cometer. El problema es que si el docente comete un error y no lo identifica en el momento y no lo corrige en el momento, sus estudiantes crecerán con ese error que cometió el docente. Es ahí la importancia de que el docente sea consciente de sus errores y lo pueda transmitir también la corrección en el momento. Pero sí, por ejemplo un docente tiene mal el concepto o incluso cuando un docente comete el error de enseñar mal algo, no necesariamente el concepto, sino que lo está enseñando mal, eso lo va a llevar el muchacho o el joven
durante toda su parte académica, porque así se lo enseñaron. Y el error no es del muchacho, el error es del docente que está cometiendo un error. Pero eso sí hay otra clasificación, no sé si lo tocan acá, creo que no, cuando el error es del docente y no precisamente del estudiante. ¿Alguien más? A ver si la firmaron después. ¿Estamos? Bueno, veamos. Perdón. ¿No? Ok, que oye que se abrió el micrófono. Bueno, vamos a ver. Vamos al señor en 1984, el señor Wood describe errores comunes cometidos por los alumnos, ¿ok? Y aquí él, si se fijan, si hace como una distinción, es decir, el origen quizás, ¿verdad? Allá era lo que acabamos de ver, era como el momento en el que surgían. Este es más que todo como por el factor que los hace. Y dice el primero, la naturaleza y el significado de los símbolos y las letras. Ya quizás nos estamos entrando un poco más a los errores ya no generales, sino ya matemáticos, ¿ok? Esto es un error muy común y creo que les ha pasado a los que ya son docentes, el mayor y el menor, por ejemplo. ¿Cómo cuesta que este mayor y este menor? Y si lo ponen al revés, ya no hayan que hacer. O en desigualdades nos pasa los corchetes, si van abiertos, si van cerrados. Entonces, a veces el símbolo en sí tiene un significado que no es tan como cerrado, sino que se va a interpretar dependiendo de en qué contexto se use este símbolo o las letras, ¿ok? Cuando se entra a álgebra, les cuesta mucho a los muchachos identificar que la X puede tomar cualquier valor, porque lo ven como letra, no lo ven como una variable. Entonces, ese tipo de errores se atribuyen precisamente a la naturaleza de este concepto que empiezan a adquirir. Otro de los errores es el objetivo de la actividad y la naturaleza de las respuestas en álgebra. Personalmente creo que uno de los errores que se comete es el lenguaje matemático, traducirlo del lenguaje cotidiano. Les cuesta mucho esta parte y si no se alcanza este objetivo de lograr encajar el álgebra con la cotidianidad, se pierde en totalidad. Si solamente se ven letras y números y se hace muy mecánico, se pierde la idea cuando ya llegan un poquito más arriba con funciones y todo eso que van de la mano. La comprensión de la aritmética por parte de los estudiantes. Dejar de ver los números como algo aparte, sino que representan situaciones de la vida real. Yo creo que una de las cosas que le ha faltado a la matemática es la aplicación a la vida real, a la cotidianidad, y por eso se genera mucho error. Y el último, que es el uso inapropiado de fórmulas o reglas de procedimiento. Y aquí entramos un poco también a la parte de memorizar. Mucha gente dice, y creo que cae en el error de decir que la matemática ya no tiene que ser memorizada, que la matemática no puede ser mecánica. Y claro, si solo es mecánica o si solo es memorizada, está mal. Pero hay ciertos procesos que necesitan ser memorizados. Hay ciertos procesos que no se puede pasar de largo porque es parte de la matemática, la estructura, el proceso, el orden que lleva a un proceso. Todo eso enseña a los jóvenes a tener estas reglas de procedimiento, como lo dicen, y si no lo usan de la forma en que está establecido, es que se cometen este tipo de errores. ¿Alguien quiere participar sobre estos errores que se están atribuyendo a un factor propio ya de la matemática? Sí, respecto a la comprensión al objetivo de la actividad y la naturaleza de las respuestas en álgebra, lo que usted mencionaba sobre cuando hacen el traspaso de sexto a séptimo, de séptimo a octavo, que ya empiezan a ver el álgebra, entra en este tipo de errores cuando, por ejemplo, en ecuaciones los estudiantes ven el signo igual. Entonces, como ellos están acostumbrados de la aritmética, que lo que va después del igual es ya una respuesta,
Entonces ellos lo imaginan también de una forma horizontal, que al lado derecho yo voy a tener mi respuesta. Sin embargo, nosotros ya sabemos en ecuaciones, ¿no? Pues voy desarrollando el algoritmo hacia abajo. Y ese signo igual no representa precisamente una respuesta inmediata, sino que al final yo tengo que hacer una asociación entre la variable, el signo igual y el valor numérico que estoy encontrando. Entonces, ese tipo de situaciones tiene que ver con el traspaso, ¿no? El nivel de una área de la matemática a otra, o también del álgebra a la geometría y luego a la geometría analítica. Y, y muy cierto eso del uso inapropiado de las fórmulas, porque definitivamente tenemos que aprender, no solo memorizar, pero la memorización es una herramienta que tenemos que utilizar, no podemos dejarla de lado para poder ponerla al servicio del conocimiento que entendemos. Entonces, no podemos dejarlo de lado, definitivamente, muy cierto. Sí, el último párrafo que dijo, con lo que dice HB. Ay, HB. Entonces es necesario memorizar como los elementos fundamentales de la matemática. Pues sí, no queda de otra. Hay ciertas cosas que sí hay que memorizar. Por ejemplo, les voy a decir, si tenemos las tablas de multiplicar, muchos decimos, ¿por qué memorizarlas? Si los niños tienen calculadora. De por sí es un ejercicio mental, ¿verdad? Que da cierta, que es necesario como desarrollar esto. Hay un momento, cada niño, y eso quizás lo tenemos que tomar en cuenta, cada niño desarrolla su habilidad numérica y su habilidad del cálculo mental en diferentes etapas. La memorización es parte de eso. ¿Okay? Yo les he puesto, los muchachos se aprenden las canciones, se aprenden muchas cosas que les llaman la atención. Por lo tanto, no es que no sean capaces de memorizar. Es que soy malo para las matemáticas porque no me puedo las tablas, pero pregúntenle una canción y se la saben de pe a pa. Entonces, sí saben memorizar. El problema es que no les llama la atención y por lo tanto no lo memorizan. No le hallan un uso adecuado y por lo tanto no lo memorizan. Entonces, yo creo que sí, que hay ciertas partes, ciertos procedimientos que sí tienen que ser memorizados. Yo no sé lo que ya están ejerciendo y ha costado mucho a nivel de docente y han requerido formación docente, es la parte de las demostraciones que Mate ha incluido ahora en los contenidos. Las demostraciones de la bisectriz, de la congruencia. ¿Cuándo? No, eso no lo ve. Bueno, yo no lo vi. Para mí lógica matemática fue duro porque yo no había visto en mi vida tablas de, bueno, lo vi en ingeniería, pero no lo vi como tal, como materia en sí. Ahora los muchachos van a llevar una base de lógica que aunque sea pataleando, pero ya tienen idea de lo que es una demostración matemática. Y eso no es, ahí no puede entrar la memorización. Usted no se puede aprender una demostración porque no le va a servir de mucho, porque le van a poner un ejercicio diferente y entonces le cambian algo y no aplica la memorización. Pero en cálculo, por ejemplo, si nos vamos a las integrales, a las derivadas, tiene que aprenderse cómo derivar y las reglas y las propiedades. Así que yo siento que la matemática sí hay una parte que requiere de la memorización de procedimientos, de fórmulas, de propiedades, de teoremas que a lo largo de nuestra vida podríamos aplicar y que hasta sin querer. ¿Alguien más? Ok, sigamos pues. Vamos a ver lo que nos dice el señor Radatz, que tienen unos nombres bien raros, estos señores que se han dedicado a los errores. Radatz dice, bueno, Rico menciona a Radatz, ¿ok? Ofrece una taxonomía para clasificar los errores a partir del procesamiento de la información. Fíjense que esto, otra vez, diferente a lo que hemos estado haciendo. Y él establece las categorías en base, dice, a el siguiente análisis. Primero, los errores debido a dificultades del lenguaje. En los que tuvieron la oportunidad de estar en el Congreso, estuvo Marta Macho y hablaba sobre las mujeres matemáticas.
dentro de poco sacará un libro de la literatura y la matemática, una belleza de tema que muchas veces uno dice, yo soy bueno en lenguaje, pero soy malo en matemática, o soy bueno en matemática y soy malo en lenguaje, al revés, ¿verdad? Pero van tan de la mano, si usted no tiene una lectura comprensiva, difícilmente entenderá un problema matemático. El lenguaje y la matemática van muy de la mano y expresarse. Para mí, la matemática, a mí me gustan mucho los idiomas, inglés, todo, porque para mí la matemática es eso precisamente, y así se lo vendo a los muchachos. Es otra forma de expresarse, más de caché, les digo yo, matemáticamente hablando, porque es un lenguaje diferente. Entonces, los errores en ese tipo de base de lenguaje nos generan también errores en la parte de la matemática. El número 2 dice errores debido a dificultades para obtener información espacial. Lo hablábamos en la tutoría de repaso, en la parte de geometría que nos tocó a nosotros ver, geometría 2, sobre todo, imaginarse las cosas tridimensionales, y también hay que decirlo, a los muchachos les cuesta también, veíamos lo de los prismas, la profundidad, ver en 3 dimensiones cuando estamos acostumbrados a ver solo en el plano. También dice los errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos. Esto me pareció que es lo que hablaba Fede acerca de los conceptos previos. Si hay conceptos previos que están mal fundamentados, eso lo vamos a jalar durante todo nuestro aprendizaje en la matemática. Número 4, errores debidos a asociaciones incorrectas o a rigidez del pensamiento. Usted está que eso es así y no hay para dónde. Si usted no tiene una mente abierta, difícilmente aprenderá. Tiene que tener una mente flexible, una mente voluble para poder crear más. Para ser creativo, usted necesita tener un pensamiento maleable. ¿Ok? No, si usted es rígido, difícilmente va a construir pensamiento, va a crear. El 5 dice errores debidos a las aplicaciones de reglas o estrategias irrelevantes. Este 5 tiene mucho que ver con el 4 del anterior, donde era la aplicación de las reglas. Y fíjense que ya van 2 autores que nos vuelven a decir que las reglas, las estrategias, el proceso es fundamental para superar, quieras o no, los errores que estamos haciendo en matemática. Costo de mando. No solo comentar que personalmente esta clasificación me gusta mucho porque en general no busca como un culpable ni al estudiante ni al maestro, aunque todos estamos involucrados y todos, tanto el maestro como el contexto del estudiante puede ser el responsable de los errores, pero como que es bastante específico cada uno de ellos y nos da como las herramientas para abordar, siento, diferentes formas cada uno de estos errores. Entonces me gusta muchísimo esta clasificación. Sí, fíjese que, bueno, estamos en la página, por si acaso, en la página 20. El señor el señor Radatz, hace también una subclasificación de los errores debido a las asociaciones incorrectas. Y fíjense cómo lo clasifica. Dice, errores por perseveración, en los que predominan elementos singulares de una tarea o un problema. Errores de asociación, que incluye razonamiento o asociaciones incorrectas entre elementos singulares. Errores de interferencia, en los que operaciones o conceptos diferentes intervienen con otros. Errores de asimilación, en los que una audición incorrecta produce faltas en la lectura o la escritura, cuando la información es mal procesada debido a las fallas de percepción. Errores de transferencia negativa a partir de tareas previas. El último me pareció muy bueno. Fíjense, errores de transferencia negativa. Yo casi me imaginé leyendo una tarea que tengo un 3 y lo que me transfiere esa tarea a mí es bloquearme. Y lo hablábamos también en la tutoría de repaso, lo que puede generar en un joven, en un niño, una calificación, una tarea basado en el error y no en los pocos alcances o logros que este muchacho pudo haber hecho. No está mal corregir un error, pero no centrar mi evaluación o decir que este niño es menos inteligente por sus errores, cuando tal vez tiene una capacidad diferente donde tenemos que
valorar más los logros que hace que los errores que comete. ¿Alguien tiene la mano levantada? Sí, licenciada. Con respecto a donde dice el 4, los errores debido a asociaciones, me recuerda de la parte de rigidez de pensamiento, que a veces no es solamente por cuestión del alumno, sino que también del docente. Porque en cierto momento, lo voy a poner como una anécdota, ¿verdad? Mi hija tenía problemas con un tema de matemáticas, entonces yo se lo explicaba de una forma para que ella lo pudiera entender, pero ella me explicaba que la maestra no se lo iba a aceptar así porque ella no lo había enseñado así, porque ella exigía la forma en que ella lo había enseñado, ¿verdad? Entonces, eso es un problema porque recordemos que hay temas en matemática que tienen más de una forma de resolverse, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que buscar la que es más factible para el estudiante de aprender, ¿verdad? Porque cada uno aprende de manera diferente, pero a veces el mismo docente se cierra en que yo utilizo esta forma y en esta forma por ley la tienen que aprender y así la tienen que aplicar. Sí. Entonces son bien cerrados a veces, es un pensamiento rígido a veces. Docente. No, pero tiene razón, Claudia. Diga, Josué. ¿O era? ¿Sí? ¿Quería participar, Josué? Sí, perdón, es que le di clic al micrófono y no se me daba. Perdón. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la compañera, pero también es un tema bastante sensible y explico. En el colegio, por ejemplo, estamos teniendo una dificultad que algunos estudiantes, y no es por temor a la pandemia, porque andan por allá o de repente sus hermanitos chiquitos sí llegan, pero con los estudiantes grandes, por ejemplo, tenemos un problema que no llegan porque ya están en último año de bachillerato y tienen un pensamiento, no me voy a dedicar o no voy a estudiar ninguna carrera relacionada con la matemática, pero el colegio está muy estricto en matemática y pagan para que otra persona, por ejemplo, les haga las evaluaciones. Entonces hemos tenido la dificultad que en física, por ejemplo, les están enseñando conceptos y nosotros no enseñamos cálculo. Y el estudiante presentando evidencias de exámenes, pero un 10 perfecto con integrales en física, cuando nosotros no enseñamos eso. Entonces, ahí yo le doy toda la razón al compañero cuando le pone mala, no es el proceso que yo te he enseñado, porque sea solo lo que él quiere, sino porque es una evidencia lógica y de plagio, de copia, ¿verdad? Entonces, siento que si el docente, cuando no hay una evidencia de plagio, lógicamente tiene que aceptar las formas en las que el estudiante le prueba que sí hay conocimiento, aunque no es por su método, pero sí es un tema sensible en ese sentido. Sí, creo que estoy de acuerdo con las dos posiciones, porque lo veo del lado de mamá y lo veo del lado de docente. Y es que ahora ya ni siquiera se tiene que pagar, Josué. Usted pone Simbolab el ejercicio y les sale todo con derivadas y con integrales. Y los muchachos son tan que lo copian tal cual, aunque no entiendan nada. Entonces, sí, definitivamente es algo que se está dando ahora mucho debido a la tecnología, debido a la virtualidad. Sin embargo, el punto de Claudia también lo vivo porque, como saben algunos, me dedico a dar clases de refuerzo yo. Y muchos me dicen, Claudia me lo puso malo porque no utilicé el método que él me dijo o que ella me dijo. Y quizás era un método diferente, pero basado en los conceptos y conocimientos que debían de tener. Por ejemplo, el método de tijeras para factorización, no a todos les va bien. Hay ciertas personas, ciertos jóvenes, que el cálculo mental no les favorece mucho. Y está el otro método, el que me enseñaron allá con el señor Baldor, que es un método un poco más cabalístico, donde no se va a perder. Yo a las personas a que les doy refuerzo, no a que les doy clases, sino refuerzo, les enseño las dos. Pero siempre les digo, miren, si él me enseñó esto, traten de hacerlo así y comprueben con el otro método. Pero no me dejarán mentir, incluso como estudiantes de la licenciatura nos ha pasado que si no lo hacemos como nos han pedido, tenemos que comprobar que lo que estamos haciendo es porque nosotros lo sabemos. Entonces sí creo yo que es un tema
como decía Claudia, de rigidez, tanto del docente como también del estudiante, a que si mi mamá porque hay estudiantes así también, mi mamá me dijo que esto era así. Y si ella lo dijo, es santa palabra, y tal vez el docente le está diciendo otra cosa. Y me ha pasado a mí. Entonces, es como que por eso les decía yo, la maleabilidad del pensamiento tiene que ser en general, no solo como estudiante, sino como docente también. Fue un buen punto que tocó Claudia en este aspecto, porque pueden haber errores que se cometen no necesariamente por el estudiante, sino por el docente. ¿Alguien más? A mí me parece que esta es la mejor cita, no mejor que las otras, pero como que es la más aplicable a nuestro medio, esta clasificación. ¿Alguien más? A mi hijo le dejaron una tarea allá en prepa Ajá. y cuando yo le dije, ¿Cuánto se sacó? no, no, ese no es el punto es que cuando le dije, hijo, así no es. Y me dijo, ¿cómo? Así me ha dicho mi profesora Gloria. Al No, revés. así no es, hijo. No, así me ha dicho mi profesora. Y yo ya me molesté. ¿Qué no entiendes que no te he dicho que así no es? Así es, le dije yo, ya bien molesto. Y él comienza a llorar y hacerlo como yo dije. Y me dice, y yo le digo, ¿por qué estás llorando? Le digo yo, es que así no me ha dicho mi maestra Gloria. Me dice. Sí, y si se lo ponen malo va a ser su culpa. Entonces, de hecho, ¿verdad? Va, pues hacerlo como usted le ha dicho a la profesora Gloria. Le digo. Y cabal, lo que dicen los compañeros también es verdadero, ¿verdad? Diferentes métodos de hacer las cosas, pero muchas veces somos bien rígidos. No, así lo vas a hacer y así lo vas a hacer, entonces no damos cabida a que ellos aprendan otro método. Esa es Así es. área. O incluso creo yo también el hecho de que cuando están pequeños, los muchachos posiblemente van a llegar a la misma respuesta, pero den más vueltas para llegar a la respuesta. Y ahí tiene que tener uno también flexibilidad, porque posiblemente al principio no van a tener un proceso muy metódico, pero llegarán a la respuesta, a su forma, dando vueltas, regresando. Y entonces lo que nos tocará a nosotros es modelar ese procedimiento que ellos han hecho para decirle, bueno, este paso que ha hecho aquí lo repitió. Quizás tendríamos que hacer como un bucle, ¿verdad? Cuando estamos en programación, de no repetir esto porque estamos repitiendo el mismo ciclo. Entonces, definitivamente el rol del docente, cuando se ven errores, entre comillas, tiene que ser simplemente guiarlos. Si cometió un error, pues no decirle, mire, esto que usted está haciendo está mal. Sino que simplemente creo que lo hablábamos en la tutoría de repaso y José creo que lo mencionaba, el hecho de verlo desde un punto de vista, esto que acaba de hacer posiblemente en otra situación funcione, pero acá tendremos que hacerlo de esto para llegar a la respuesta adecuada. Hay que ser también muy, ¿quién levantó la mano, perdón? Wilber, dígame, Wilber. Ya que hizo referencia en el tema de la continuidad, por ejemplo, en el caso de los procesos, ¿verdad? A nosotros desde un inicio siempre nos inculcaron o nos dijeron de que sigan el proceso, que avancen siguiendo el proceso, no se limiten, pero ya llegando a la universidad, en algunos casos, pues, hubieron materias, bueno, y aún siguen materias en el que a veces los profesores omiten algunos pasos y a veces, en el caso mío, a veces me dejan un poco confundido porque Sí. yo estoy acostumbrado a seguir paso a paso y no omitirlo, porque así dejo una mejor evidencia, solamente. Claro, claro, y eso es parte, hoy se los decía a los muchachos de álgebra y funciones, que nosotros no estamos estudiando licenciatura en matemática, estamos estudiando licenciatura en enseñanza de la matemática. Y yo les pedí a ellos que en las tareas, y creo yo que a los que tuve la oportunidad de compartir con cálculo integral en alguna ocasión, o que los tuve también a algunos de ustedes en álgebra y funciones, les decía, su tarea tiene que ser que cuando la lea a un muchacho, sea capaz de entender el proceso que ha hecho. Usted en su tarea no tiene que cumplir con simplemente realizar el proceso, sino que ya se tiene que ir fogueando para que esa tarea incluso llegue a ser un material de estudio, de trabajo. Y lo que decía Wilber es muy cierto, incluso en los libros se saltan como 5 pasos para llegar a la respuesta y ya.
por lo que sea, porque la impresión es muy caro, lo que sea, pero sí, tiene razón. A veces los errores que se cometen no es porque esté mal un ejercicio, sino porque simplemente la linealidad y la continuidad que se le da a un ejercicio no le permite al estudiante verificar el proceso completo. Entonces uno lo quiere hacer de la misma forma. Y ahí, en ese vacío que está en el desarrollo, ahí se le va un signo diferente, se le va una multiplicación mala. Entonces, yo siempre les digo en general, es mejor escribir de más a escribir de menos. Y que vayan a pensar que es plagio, que vayan a pensar cualquier cosa. Definitivamente en un proceso de matemática, dejar evidencia total es lo mejor. ¿Alguien más? Continuamos. ¿Alguien tuvo la oportunidad de leer el artículo que les mandé en el correo? Si es que lo vieron. El de Picardo, que se llama El error en la educación. ¿Alguien tuvo la oportunidad? O es corto, no es muy largo. ¿O quieren que lo leamos? Porque me parece muy acertado porque ya lo estamos contextualizando al país. Entonces, ¿quieren que lo leamos? ¿O lo leyeron? Háganme aquí, sinceramente, sí, total. Honestamente yo no, licenciada, pero sí sería buenísimo que lo hiciéramos. Ok, vamos a compartir, a ver si me sale. Está. Ok, listo, aquí lo tengo. Me parece realmente un bastante acertado. Creo yo que el doctor Picardo es uno de los, no muy querido en en algún rubro, pero sí, pero sí bastante querido en otros. Muy acertado siempre, siempre. Sí, es como ese tipo de personas no gratas para alguien, pero en la parte de educación es genial y yo lo respeto mucho a él. A ver, dice, en el 2007, dice doctor Picardo, asistí a un congreso sobre didáctica de las ciencias en donde se presentaron las ideas de Jean-Pierre Astolfi. Si se fijan, nos los mencionan en el material. Hace unos días un colega, perdón, me envió un PDF del libro El error, un medio para enseñar del mismo autor. Astolfi parte de los principios cognitivos de Bachelard y Piaget, pero sobre todo de la experiencia cotidiana del error, como circunstancia a la que nos enfrentamos en cada momento. Como protagonistas o como víctimas, vivimos con los errores y es parte fundamental de la vida. No se equivoca el que nada hace. Miren qué belleza. Tradicionalmente, a nivel educativo, el error es visto y valorado como algo negativo. Cada error puede representar una nota mala. En este contexto, el didacta francés le da vuelta a la hipótesis. El error es una fuente de aprendizaje. La progresión pedagógica usual de un estudiante no parte de principios mecanicistas ni de mitos naturalistas. Los niños y jóvenes aprenden desde experiencias simbólicas, juegos, juguetes, imitación, etc. Posteriormente, sus inteligencias y su creatividad se van desarrollando y aquí aparecen los supuestos errores como fallos de aprendizaje, pero en realidad no es así. En el enfoque constructivista y en el marco de un desarrollo epistemológico, el error es un indicador de procesos y en no pocos casos los docentes ejercen un cómodo reduccionismo al resultado final. Dice, recuerdo que un profesor de matemáticas en las Olimpiadas que organizaba la Organización de Estados Iberoamericanos me comentaba, la medalla de oro no se lo llevan los estudiantes que logran un resultado correcto ante un problema, sino el que presenta una solución más creativa, aunque esté mal el resultado, proceso. A nivel pedagógico, el error puede tener sentido porque las actividades intelectuales no son uniformes y errar es sinónimo de ir de un lado a otro. Es incertidumbre, caos, y para llegar a un orden no siempre el camino es lineal. En este contexto, equivocarse puede enmascarar progreso y riesgos. Aprender es arriesgarse. E incluso el maestro puede aprender una nueva forma de ir de A hacia C sin pasar por B. Algo así como los modelos de pensamiento lateral de Edward de Bono.
Desde otra perspectiva, debemos imaginarnos que lo conocido o resuelto en el presente tuvo un pasado y seguramente podríamos rastrear saberes del error humano, hipótesis equivocada, experimentos fallidos, es decir, una historia de fracasos para lograr ciertos conocimientos, productos o teorías. Al final, Pasteur decía, la casualidad favorece a las mentes entrenadas. De tanto equivocarse y experimentar, logró importantes aportes en el camino de la bioquímica. Tenemos que tener cuidado con la visión normativa y darle más espacio al empirismo y al positivismo. Con esta reflexión no hacemos una apología pura para sacralizar los errores de los estudiantes. Esto lo menciono bastante porque lo dijeron, sacralizar los errores o la torpeza académica. Por el contrario, presentamos el error como una oportunidad de análisis para corregir y mejorar. Dicho de otro modo, aprovechar la oportunidad del error para enseñar y aprender. No es lo mismo poner una nota que reflexionar con el alumno en su equivocación. Y ahora viene un poco ya la contextualización. Dice, Astolfi en su libro incluso presenta una taxonomía de errores, de tipos plurales y de comprensión de instrucciones, y a la vez aclara aspectos lingüísticos en términos de exigencia a los estudiantes, analizar, explicar o concluir. Ahora vamos. Es bien sabido, según la PAES, que en nuestras aulas los estudiantes conocen, pero no comprenden ni aplican, ya que enseñamos de modo teórico y luego los evaluamos con problemas de comprensión y aplicación. La mala nota de PAES es muy compartida entre el estudiante, los docentes y el Ministerio de Educación. También les enseñamos a los estudiantes a razonar bajo influencia y no hay otra posibilidad. Proponemos una agenda con sobrecarga cognitiva multidisciplinaria, tienen exámenes en una misma semana de 5 materias o generamos complejidad de contenido inapropiado para la edad. Aquí el docente es el del error. El triángulo didáctico de Astolfi, con el que se cierra su libro, presenta 3 vertientes. Obstáculos epistemológicos, dificultades de nociones, obstáculos psicológicos, características del estudiante, y obstáculos didácticos, modelos de enseñanza. Esta herramienta nos lleva a proponer una curva progresiva del aprendizaje personal con antecedentes y perspectivas. Cada estudiante es único y debemos hacer el esfuerzo de enseñar para cada individuo, para cada inteligencia en el marco de la colectividad escolar. Integremos el error en nuestra carta didáctica. Le recomiendo, el señor Picardo no me da nada, pero el libro que tiene sobre la curva del aprendizaje es buenísima. ¿Algún comentario sobre el artículo? Sé que lo leí algo rápido, pero espero que se haya captado. ¿Algún comentario? ¿O queda para reflexión? Diga. Bueno, yo lo que me gustó y me llamó mucho la atención es la parte donde dice de que el alumno va a aprender no memorizando, así no se aprende, sino que reflexionando en el error, dice ahí. Y eso es muy cierto porque se le ayuda al alumno a ver en qué falló, pero a la misma vez él piensa, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo evitar en otra ocasión caer en este mismo error? Entonces, al reflexionar en ese error, pues nos ayuda a cambiar, a mejorar. Así es. Así es una forma diferente de ver el error. ¿Alguien más? Yo creo que no solo el hecho, licenciada, de ver el error, y en eso sí estoy un poquito en desacuerdo con lo que él decía, y no es que hay que sacralizar o poner el error como lo principal, pero siento que a veces utilizar incluso la frase todos nos equivocamos, todavía estamos poniendo el error como algo negativo, cuando decimos así, no te preocupes, sino que tomarlo como de la manera más normal posible, o sea, el error indiscutiblemente va a estar ahí. Y es de lo más normal, entonces nos vamos a encontrar con errores y de hecho es positivo porque nos ayuda a mejorar. Nadie va a partir del 100%. Entonces, creo que hay que, incluso como lo decía, desde la tutoría de repaso, incluso en nuestro lenguaje es muy importante cómo nosotros manejamos y nos dirigimos hacia los errores y cómo tenemos que irlo normalizando como una situación
totalmente normal, totalmente normal. Así es. Gracias. Marty, ¿quería decir algo? En lo personal, me ha encantado este artículo. Qué bueno. Me gustó bastante el tema de esta unidad y me he estado viendo bastantes videos. Y justamente lo que él decía, a veces el error no está tanto en el estudiante, sino en el docente. Y aparte de eso, el docente tiene que ser flexible para salir de su planificación y darse el tiempo para ver el error como una oportunidad de aprendizaje. Mencionan en uno de los videos que yo vi que bastantes docentes culpan al estudiante de no poner atención, de que no lee, de que no comprende, y me gustaba la relación que Claudia hacía sobre nuestra lectura comprensiva y el área matemática, pues, porque la verdad es que para comprender un problema necesitamos saber ambas cosas, ¿verdad? Y pues me gusta bastante eso, que los docentes también nos equivocamos, no es solo el alumno. Y está en nuestro deber. Yo tenía una profesora, se los voy a contar a manera de anécdota. Yo me acuerdo que cuando nos equivocábamos, yo a esa señora le tenía un pánico. Yo estudiaba para su materia, porque ella era de las que cuando le preguntaba a alguien y se equivocaba, ¡ay, qué burro sos! No, hombre, para esta materia no servís. Vos estudias otra cosa. O lo sacaba y decía, no, mejor anda a trapear el pabellón. Que los inteligentes se queden para que no me hagan perder el tiempo. Y créanme que yo llegué a odiar tanto lenguaje y literatura, después sociales, porque también me lo dio ella. Y yo, ay, no. Y fue un trauma que me llegó hasta el instituto, más que sociales y lenguaje me lo daban de las 2 de la tarde hasta las 5. No, hombre, yo viendo cuando me tocaba los horarios, yo me estaba durmiendo, ya programaba mi cerebro, a esa hora yo caía en coma prácticamente. Hasta que cambiaron de maestra. Y el docente que nos dio después sociales era así como de contarnos la historia del país y bien interesante. Y cuando nos equivocábamos decía, los entiendo, nos decía, es que ustedes no vivieron en esa época. Y hacía manera de chiste, nos iba explicando. Y ahora digo yo, qué importante es ver el error como una oportunidad de aprendizaje, de despertar a los alumnos que nos estamos durmiendo en clases muchas veces, no porque quizás nos parezca aburrida, sino porque a veces traemos la mentalidad de que no somos buenos para eso. Y eso pasa en matemáticas precisamente. Muchos alumnos desde pequeñitos traen la mentalidad que no son buenos para eso. Y sí lo son, todos tenemos la capacidad, pero lastimosamente no se nos ha dado la oportunidad. Así es. Gracias, Marnie. Sí, definitivamente, si cada docente tomara conciencia del impacto que hace en los jóvenes, tendríamos una educación totalmente distinta. Sin embargo, quiero quizás subir un poquito el nivel. Estamos hablando sobre el error del estudiante, el error del docente, y si subimos un poquito más, como lo menciona Picardo, en el hecho de que estamos tratando de hacer un examen de PAES y ahora lo hacemos la prueba avanzo de las materias en 2 días. Antes era en un solo día. La PAES, a mí no me tocó hacer la PAES, gracias a Dios, pero antes era la PAES en un solo día. Todas las materias en un solo día. A mis hijos todavía les tocó así. ¿Qué podemos evaluar ahí? No se puede evaluar mayor cosa. ¿Ok? Y se los confieso, cuando vienen los muchachos y me dicen, quiero clases para la PAES, yo les digo, ok, ¿es para la PAES? ¿Es para la prueba avanzo o para comprender? Porque lo que les voy a enseñar yo para la prueba avanzo o para la PAES era descartar. Miren, esta respuesta no tiene lógica, quítela. Esta no tiene lógica, quítela. Pero no aprender, no comprender. Entonces, lamentablemente creo que los errores vienen desde muy arriba y poco a poco van bajando y llegan hasta el estudiante. Bueno. Ya no me acuerdo en qué vamos acá. Sí, vamos al manejo del error. ¿Ok? Pasamos. Y vamos a comparar un poco los modelos. Estamos en la página... No me acuerdo. En la página 25. ¿Ok? Estamos con el primer modelo, que es el modelo transmisivo, que dice que el error es considerado como una equivocación dentro de un sistema que sí funciona bien, pero aquí no hay equivocaciones.
¿ok? El transmisivo es lo que hablábamos, era como, ok, usted se equivoca, su recompensa es esto, mal, ¿ok? Es un modelo en el cual el alumno falla y no hay forma ni siquiera de lograr recuperar, ¿ok? Ahora en el Ministerio de Educación, aunque siento que es demasiado, que se llega al extremo en la recuperación, con tal de que pasen los muchachos se les deja hasta 5 o 6 tareas con tal de que recuperen la nota. Pero en este modelo de transmisivo es que el error es castigado y que es negativo, punto. No hay forma de que nosotros podamos construir algo en base a él. En el caso del error conductista, ya aquí ya no se ve como un error de que está mal, que sino que usted, simple, o sea, no se ve nada más como un fallo, que sino que en esto es que usted se puede equivocar, pero lo vamos a evitar. En la medida de lo posible, evitemos equivocarnos. Puede que usted tenga un error, pero mejor no nos diga nada. ¿Por qué? Porque como es conductista, entonces usted tiene que llevar un camino recto donde no se puede desviar. Entonces, aunque usted le dicen, bueno, equivóquese, pero mejor no lo haga. Ok, entonces como que llegamos y quedamos en lo mismo con el conductista. En cambio, en nuestro constructivista, que creo yo que todavía falta, que nos falta un paso más allá del constructivismo, pero es en base a lo que estamos trabajando últimamente, y que es simplemente que ver el error como algo del cual se le puede sacar provecho. Y es todo lo que estamos hablando, la pedagogía del error basado en el modelo constructivista nos va a dar frutos. No se va a quedar nada más enterrado como algo que mejor no vemos. Hay errores, pero mejor no lo vemos. No, en el constructivista es todo lo contrario. Se aprovecha de los errores para construir, para poder crear un conocimiento diferente y sobre todo donde los niños no se sientan frustrados y con emociones que pueden llevar a largo plazo, como mencionaba Marnie, a crear una repulsión de las materias, ya sea matemática u otra materia. Por lo tanto, el modelo constructivista es todo lo contrario. Y sin embargo, quería mencionar algo en que el modelo constructivista se basa mucho en la escuela. Ok, qué emoción. Todos en la escuela, modelo constructivista. Pero a veces en la casa se trabaja un modelo diferente. Entonces, cuando se llega a la escuela, ya no es lo mismo. Mencionaba Marnie acerca de eso, de que el niño cree que no es bueno para algo. Y a veces somos los padres que cometemos el error de decir, no te preocupes, si yo soy mala para matemática, vos también, no te preocupes, ¿verdad? Eso pasa. Y desde ese momento usted ya está limitando a su hijo. Y no se diga, por ejemplo, y lamento mucho si hay alguien aquí de parvularia, espero que no, pero en parvularia la mayoría dicen, ah, no, es que a mí las matemáticas no, mejor me voy a estudiar algo que no tenga que ver con números y de educación, y que tienen una aversión a los números, pero los ponen a dar clases desde primero hasta sexto grado, y la matemática no mucho. Entonces, también hay esa parte de crear aversión a la matemática, no precisamente porque usted está diciendo que no le gusta, sino que simplemente evita la matemática. Entonces, o evita sociales o evita lenguaje, como nos puede pasar a nosotros los de matemática. Entonces, creo yo que también el modelo constructivista tiene que ser como dentro de una institución, involucrar a toda la comunidad educativa y no nada más hacerlo solo dentro de la institución. ¿Alguien quiere mencionar algo? Como les repito, estamos en la página 26 en este momento. Ok, seguimos. Nos falta un poquito. Vamos ya con un poco de aplicación. El ejercicio 1 dice, y aquí quiero que comentemos todos si nos ha pasado. Lo plantea el material, yo simplemente puse una división diferente, 2436 entre 6, y el error es que hay dificultad con la colocación del 0. Quiero que la realicen así a patitas, sin calculadora. Que la realicen y que digan qué creen que les cuesta a los muchachos o qué creen que les cuesta a ustedes cuando hacen esto a pata. La cosa está que si uno no se sabe las tablas de multiplicar, no va a poder. Primero, muy bien, Carla, primero, las tablas de multiplicar básicas. Así que nada, pero no calculadora, Carla.
Fíjense que respecto a esto del error, a esto de la división, perdón, pues como en el colegio manejamos otra forma de ver la división, entonces siento que la explicación de la colocación del 0 es como más fácil porque le explica de acuerdo a la posición. Entonces, como se ha explicado antes, sin el 0, la posición correcta, entonces se sabe muy bien, pero sí cuesta identificar por qué no, por qué tengo que ubicar ese 0 y, y Sí, pues es como que, sí, ahí eso le iba a decir, dependerá el método con el que se enseña la división. Porque si usted lo hace por ejemplo, 2400, lo ve como miles, no, ahí no se pierde usted con el 0, ¿ok? Pero no sé si han oído hablar del método ABN. El método ABN es una maravilla para explicar la parte de 406, muy bien, eso da. Ese 0 que está en medio es el que da problemas. ¿Ok? ¿Alguien tiene la mano arriba? Diga. Solo veo la manita, pero no veo quién tiene la mano. Sí, Lick, siento soy Alison, y yo siento que los estudiantes tienen error ahí a la hora de la colocación, ya sea de los ceros y de los puntos. En este caso no tenemos puntos, pero sí se da eso, porque yo estuve viendo ahorita aquí, he tenido la experiencia de ver cómo se equivocan en esos puntos. Porque, digamos, por ejemplo, si nos sobra un cero, si de aquí hubiera un cero sobrante en la cantidad del dividendo, me dicen, ¿y aquí qué hago con este cero? ¿Lo bajo o cómo hago? ¿Se lo agrego al divisor? ¿Qué hago aquí? Entonces son dudas simples que, porque no saben qué hacer con ellos, ya cometen un error, algo muy básico, digamos. Sí, definitivamente una de las grandes dolores de cabeza de los chiquillos de cuarto, quinto y sexto es la división y sobre todo cuando hay decimales. ¿Dónde pongo el punto? ¿Qué hago con el punto? Es dolor de cabeza. Y simplemente creo yo de que esto va a generar problemas cuando no se explica eh, como como el objetivo de hacer esta división, de hacer este proceso. ¿Ok? Si usted simplemente les pone números y no representa nada, ellos no entenderán. Pero si usted poco a poco le va explicando que 2.436 se convierte en diferentes, por ejemplo, 2.400 más 36, y usted puede dividir 2.400 entre 6 y 36 entre 6, y luego sumarlo, ellos van captando el concepto de división. Yo creo que aquí en el libro, perdón, en el material dice las recomendaciones metodológicas, realizar actividades en las que se trabaje el significado de la división. Es que es básico. Si alguien quiere sacar el mejor provecho a un tipo de ejercicio, es sabiendo lo que está haciendo. Si no va a ciegas y lo hace mecánicamente. Y aquí sí nos sirve la memorización, porque entonces no está interpretando lo que realmente queremos hacer. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguien más sobre la división? Licenciada, Mande, Fede. sobre el método ABN. Eso, ¿Mm? comente sobre el método ABN. El Coméntelo, por método, favor. el método ABN es más o menos lo que estaba hablando. El método ABN no se basa en cantidades completas, sino en cantidades eh, como factores. Ver una cantidad, una cifra como factores. Lo que acabo de decir, 2.400, lo hago solamente 2.400 entre 6 y luego el 36 entre 6. O por ejemplo, el método ABN dice que si usted tiene el número 15, deje que los niños hagan cualquier operación, la que se les ocurra, para llegar al 15. Y ahí le va a salir 3 por 15, 30 entre 2, 13 más 2, 11 más 4, pero que ellos sean los que descubran la operación y no el resultado. Usted plantea un resultado y ellos llegarán a eso por medio de la exploración de precisamente de las operaciones. Es como en inversa de lo que nosotros hemos aprendido. Con gusto les comparto un librito que tengo de ABN por ahí. Ya saben, todas las cosas de extra se los pongo ahí en Teams. Es muy interesante y es un método que sirve mucho pues sobre todo para primaria, de primaria para abajo, sirve mucho a nivel de los grandes también, pero es más que todo
el cálculo mental el que se les tiene que afianzar a los muchachos. ¿Alguien más? Hola, 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 hola. Diga, diga. Sí, que últimamente también este año vi que más que todos los padres le hacían las tareas a los niños, ¿verdad? De tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Por eso la situación está de que cabal, vi unas páginas por ahí volando donde había que rellenar, habían 3 cuadros, solo ponían, en un cuadro podrían 6 y en el otro cuadro ponían 4, un ejemplo. Ajá. Y luego había una suma. ¿Qué suma? Ese cuadro estaba vacío. Y ya usaban la lógica, iba. Vaya. Pero de repente, cabal, había solo un número y un resultado. Entonces, el niño podía tener la opción de poner un número, otro número, diferentes formas para llegar al resultado. ¿Va? Ujú. Pero parece que el padre no le daba la opción a que el niño investigara o dedujera o descubriera, sino que ya de un solo él decía las cosas. Entonces no me parecía muy bien, ¿va? Parece que el docente no daba muy buenas indicaciones. O eso, la mayoría de casos, los padres han estado resolviendo las tareas de los niños. Eso. Por eso es que ahora dicen que las notas son de los papás y cuando salen mal, pues son los papás los que salen mal y no los niños precisamente. Sí, tienes razón. A veces también los métodos que ahora se enseñan no tienen nada que ver con lo que se enseñaba hace mucho tiempo y entonces los errores se cometen precisamente por eso, porque se está explicando de una forma diferente, donde el niño comprenda mejor. Los que hemos tenido la oportunidad de estar viendo SMATE por las prácticas y todo esto que hemos hecho, nos damos cuenta que es una metodología totalmente distinta y es precisamente basada, tiene errores como todo, pero es basado en el modelo constructivista, porque si se fijan, van desde lo básico, por ejemplo, si hablamos de las secciones cónicas, de una parábola X cuadrado y de repente van subiendo a desplazarla horizontalmente, desplazarla verticalmente, completar cuadrados y todo eso. Entonces, es una construcción del conocimiento, cosa que me parece bastante bien. Lastimosamente, el tiempo a veces no da para poder abarcar de esa forma los conceptos. Pasemos al otro que les tengo, que también es del librito. Este incluso hasta hacen retos en Facebook y toda la cosa. ¿Cuántos triángulos y rectángulos hay? El error dice que es que reconocen los que se perciben directamente y no aquellos que incluyen los dos triángulos y rectángulos pequeños respectivamente. ¿Qué tipo de alcance será que no logran los estudiantes cuando se les presenta o se les pregunta este tipo de cosas? ¿Será de perspectiva? ¿Será de que no saben el concepto de triángulo? ¿Qué creen? En este caso, dice, le presentaban como varias opciones y decía hay más rectángulos que triángulos, hay 3 rectángulos y 3 triángulos, hay 2 triángulos y 2 rectángulos y hay más triángulos que rectángulos. ¿Ok? Dice que los alumnos consideran que la respuesta correcta es el inciso 3, o sea, estamos en la página por si acaso 31. Dice, hay 2 triángulos y 2 rectángulos. Significa que reconocen lo que se percibe directamente, pero no lo que están implícitamente. Es decir, ven el de la izquierda y el de la derecha, pero no ven al grande que los contiene a los dos. Igual pasa con el rectángulo. Ven el pequeño o los dos pequeños, pero no el grande que los contiene a los dos. En este caso, creo yo que habrá que, mi forma quizás de abordar este tipo de problemas será hacerlos que corten, hacer la figura, que lo corten y que lo armen como que fuera un rompecabezas, para que identifiquen, algo así como el tangram, ¿verdad? Que uno va armando de modo que identifique cuántos triángulos son y cuántos rectángulos son. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Ok. Ahora los invito a que me digan
Un error que ustedes hayan visto en su práctica, fuera de los que hemos mencionado, que ustedes digan, este error siempre pasa en este nivel. Y vamos a tratar de analizarlo y decir por qué, qué es lo que pasa. Si alguien lo quiere dibujar o quiere escribirlo, lo puede mandar a Facebook, perdón, a WhatsApp y yo lo veo y en el grupo y ahí todos lo podemos ver. A ver, algún ejercicio que ustedes digan, este error siempre pasa. Si alguien lo quiere describir, abre el micrófono y podemos verlo. Lick, yo le puedo describir uno. Diga. A la hora de encontrar el volumen, por ejemplo, de una esfera, de un cilindro, a ellas les toca sustituir la variable. Primero ellas tenían dudas de cuáles eran las variables y después así cometían el error de multiplicar pi con el resultado. No lo dejaban como una variable, entonces les daba un decimal y no les daba la respuesta que se supone que está dada por el maestro, digamos. Entonces ellas preguntaban que por qué daba esa respuesta y que por qué no les daba y ahí estaban con ese problema. O si no, que se equivocaban de fórmula, sustituían en la fórmula incorrecta. Sí, entonces quizás es como la identificación de lo que hablábamos, uno de los tipos de errores, la identificación de las fórmulas y el procedimiento que se tiene que hacer, ¿verdad? Lo podemos tipificar en uno de los errores que teníamos, pero a ver si lo logramos por acá. En este, en el uso inapropiado de fórmulas o reglas de procedimiento. Diga. Vaya, pasa esto también, Lick. De verdad que pasa. Y están en las razones trigonométricas, el seno, coseno y esa situación, ¿verdad? Y usan la calculadora. Y cabal, a uno le da un resultado en la calculadora y al otro le da el otro resultado en otra calculadora. Correcto. Y luego veamos en qué función tiene la calculadora. Degree, grado, radianes. Sí. Esa situación parece que no coincide, pero la mayoría tendemos no, esto está mal, dice. Sí, pero ¿en qué modo tiene la calculadora? Sí. Para hacer los cálculos, digo yo. Sí, creo yo que ese sí es un error totalmente inconsciente que cometen los alumnos porque no tienen ni idea cómo tienen la calculadora, no saben que hay otra forma de radianes y grados, y sí es un error muy común y que incluso a algunos nos ha pasado en la vida real de tener esa equivocación y quizás el procedimiento está bueno, ¿verdad? Pero sí creo yo que sí es un error muy común que definitivamente el docente tiene que estar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en los chiquitos y no tan chiquitos, tengo una estudiante de 37 años que está estudiando y tiene un problema, y yo admito que a veces también, con derecha, izquierda, vertical y horizontal. Yo le digo que me está echando la bendición porque no me capta ella cuando le digo que es vertical, que es horizontal, está en este modo y no. Eso es parte también del tipo de problema de espacial, ubicación, ¿verdad? A veces a la derecha y vamos para la izquierda. A veces, si de pequeños no se nos dio esta parte de la ubicación en el espacio, si se va creciendo con eso, es increíble cómo nos puede jugar malas pasadas. Hola. Diga. Diga. Hola. Sí. Hola. Hola. ¿Quién iba a hablar? Otro con Casi no se le escucha. No se le escucha, ¿verdad, compañeros? No. No se le escucha cortado, escucha seguro tiene una cortado. mala señal. Sí, Ajá. Ok. Bueno, pues puede ponerlo en el chat. Ok.
Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿O pasamos a nuestra actividad de cierre ya? Yo sé que me van a decir que faltan 20 minutos, 18 minutos, pero... A ver. Ajá, sí. Creo yo que también la parte tridimensional es algo que nos cuesta mucho. Bueno, lo hemos vivido, por ejemplo, en álgebra vectorial, ¿verdad? En álgebra, definitivamente esa parte de los vectores y ver, no se diga, los sólidos de revolución, las curvas de nivel. Eso sí que cuesta también. Y si uno no tiene como las bases de la tridimensionalidad, es muy difícil. Yo soy alguien, y los que me conocen saben que ocupo los colores para todo. Yo, mis cuadernos de geometría eran más colóricos que saber qué, porque me guío mucho por los colores en el sentido de identificar profundidad, identificar arriba, abajo y cosas así. Y a veces creo yo de que los estudiantes lo que necesitan son recursos que los hagan superar esos errores que normalmente cometen y que tal vez a uno le han ayudado como docente cuando fue estudiante y puede dar parte de eso. Bueno, vamos a pasar, como les repito, a la parte de cierre. Les voy a compartir, a ver, no sé si, déjenme ver si logro, si tienen de casualidad por esas cosas de la vida instalado una aplicación que se llama Kahoot. Y si no, los invito a que la descarguen en el teléfono, no en la computadora. Si solo están con un solo dispositivo, me avisan y no hay ningún problema. Pero lo ideal es que se descargue en el teléfono. Y si no, que tengan dos ventanas en la computadora. ¿Ok? En la ventana tengan la mía y van a tener el otro. Ya les pongo acá el link para que lo abran. Son 5 preguntas. Me van a poner el número de carnet cuando ingresen. No es evaluado. Ok. Está bien, ¿no? Insisto que no es algo evaluado, que es simplemente una forma de... Es una aplicación, Kahoot. Sí, así se llama, Kahoot, así como está ahí en moradito. Es una app. Sí, ahí lo puede buscar en el Play Store o lo que tenga ahí y ya. Si no, comparte el código del juego, licenciada. Bueno, les voy a compartir el link para que puedan entrar por computadora, si acaso no... Sí, lo que pasa es que yo dejo el teléfono así como por allá, porque pues me cuesta concentrarme cuando estoy en clase. ¡Qué barbaridad! Por eso enciendo de hecho la cámara, porque para jalarle el aire, si acaso. Okay. ¿Cómo dice que se llama? Perdón. Kahoot. Aquí, así como está aquí el Kahoot. Kahoot. Ok. Este es el PIN que les pide y ahí ponen los números, ¿ok? Yo creo que deja poner números. Juega y crea, dice Kahoot. Cabalmente, ahí mero. Eso, gracias. Ahí vamos. Ahí vamos a instalarla ahorita. Dele, tenemos paciencia. Por eso dije yo que quería dejar unos minutitos. Espero que no tengan nada a las 5 de la tarde en punto. Y solo son 5 preguntas nada más. El carnet dijo, ¿verdad? Ahí estoy. Sí. Ay, ya me vi. Insisto, no es evaluado, es solamente para hacer una forma diferente las preguntas de tutoría que me preguntaron la vez pasada. ¿Okay? Sí. Así dicen. Listo, vamos con BC, ya está ahí. Listo. Muy bien, muchachos. Wilber, mande. Una duda, ¿iniciar sesión o ¿Dónde iniciar sesión o registrar?
Muchachos, ayúdenme ahí cuando descargan, porque no tengo la mano yo. Creo que registrarse es. Sí, creo que no es iniciar sesión. Ajá, es registrarse para que Solo le es decía- abajo donde dice ingrese PIN, algo así, en un cuadrito, Ajá. salen 4 cuadritos y ahí se pone el número. Listo. Igual, de todos modos, este link se lo voy a poner también en el, para que si lo quieren jugar solitos, lo pueden. Muchas gracias a los que se van uniendo. La idea es que vayamos compartiendo también herramientas que posiblemente unos ya conocen, otros no, pero que también podamos aplicar a la hora de enseñar. El próximo vamos a hacer un crucigrama y así vamos a ir aprendiendo nuevas herramientas también. De eso se trata la didáctica. ¿Se escucha la música? Tengo esa duda. En Meet sí se escucha, no sé si en Teams se escucha la música. Pues yo no escucho. Solo yo la escucho. Gracias, Wendy. Me dicen, ténganme paciencia, Claudia, por favor, y yo les tengo paciencia, ¿ok? Somos 15. Hola, hola, Lick. Me dice siguiente, me dice, ya lo instalé, pero me dice siguiente. ¿Sí? Muchachos ahí que acaban de instalar, ¿me ayudan? Porque no tengo yo aquí, tengo el teléfono conectado. Siguiente, dele ahí, creo que le pregunta si es estudiante, si es profesor, Sí, la correcto. edad. Sí, y abajito, creo que hay un ¿a dónde le cuadrito. doy? Abajito Lick. hay abajo hay como No. un cuadrito En la con opción colores. estudiante, compañero. Ah, gracias. Opción estudiante. Ah, sí. El chat, alguien Me habló. dice edad, segunda pregunta, edad y todo eso. ¿Cuántos años tiene y Sí. todo ello? Cabal, dele, llévelo. Ya casi, 60%. Mire, Tengo se oye poco. se oye como una cosa de Shaolin. Ah, pues sí se escucha la música. Quizás de la compu no, ¿verdad? Y de la compu Sí. entre como más rápido. Ajá. Dice, ya tienes un pin de juego. Sí, Ingrésalo está aquí. el 15 15 53 9. Es este número que está en la pantalla. 15 15 53 9. Vale, ahorita vamos a ver qué pasa. ¿A dónde? Ah, ¿Qué porcentaje lleva? permítame. No, aquí 65 llevará. 15 15. Ingresa el pin. Lo sentimos, parece que tardará en cargar unos segundos más. Espere. A 25% Cosa, mire. ya merito. Ya merito, ok, yo los espero, no hay ningún Aquí, problema. aquí tengo el pin ya. 15 15. 50, 15 no, 15. 15 53 9. 53 9. Mire, que los pone a hacer usted aquí, pues. Me extraña, Pede. Vaya, dice nombre. Ahí pone su carnet o pone su nombre. Ahí como... Ah, Yo no el soy muy carnet. devota de los, Fede le voy a poner. juegos, Está bien. pero estos me gustan. ¿Le puedo poner Fede o no? El Sí, carnet. póngale Fede. No, está bien. Si ahí ha puesto Wendy y Carla y Wilber. Listo, vamos, dice. Listo. Listo, Ya vamos. 10. Ya estás dentro del juego. Y esta, ¿Ves tu nombre en la esta pantalla? aplicación, Fede dice. Sí. ¿Quién hablaba? Perdón. y vamos a seguir ocupando esta aplicación en las próximas tutorías. Así no la Sí. desinstalo. No la desinstalé, déjala porque tras que costó que instalara, déjala. Yo la ocupo mucho, es una forma de evaluar, entre comillas, divertido.
O sea, al Súper menos chivo, a los niños les encanta. les encanta, les gusta, sí. Ustedes no son niños, pero sé que en el fondo tienen el alma de niño, así que Estoy les ansioso por la gusta. competencia, de hecho, ya quiero Sí, empezar. pero sabe que cuando les hago las, que son muy formales, los que les pongo a los grandes, ellos muy serios, pero después les pongo de tablas de multiplicar y es como increíble cómo pelean por ser el primer lugar en las tablas de multiplicar, ni siquiera en cosas más elevadas, porque les pongo parábola y ellos felices, pero les pongo las tablas de multiplicar y se emocionan tanto. A ver, como no muchos conocen esta cosa de Kahoot, les va a aparecer en la pantalla en la que yo estoy compartiendo la pregunta. Y les van a aparecer 4 opciones de respuesta, identificadas con colores o con formas, ¿verdad? El rojo, el verde, el azul y el amarillo, creo yo, si no me equivoco. Entonces, usted va a tener que poner en su teléfono el color que identifique, bien, Marcela, por fin, el color que identifique como respuesta, ¿ok? O si es verdadero o falso, o si hay respuesta. Solo son 5 preguntas, como les repito, era como para que si se estaban durmiendo lo despertara un poco. ¿Alguien más está entrando y quiere que lo esperemos? Son 11 los que están y somos 15. Faltan 4. Pregunto nada más si alguien más. Diga, Wilber. Wilber ya está ahí. A ver, ¿quién no veo? Martín, no la veo. No. Bueno, démosle pues. ¿Me puede poner alguien en de verdad, no hay ningún problema, yo espero. Por mí no hay problema. Tenemos 6 minutos. Eso, Catherine, gracias. Hablen, muchachos, díganme si los espero o no los espero. Aquí en la pantalla principal solo tengo, ya está dentro del juego. Sí, espérese un ratito. Yo voy a pasar aquí, No. voy a poner empezar y en la pantalla de la computadora le va a aparecer la pregunta y en la pantalla del teléfono las opciones de respuesta. ¿Ok? Hubiera puesto otro sencillo para empezar, pero ok, démosle. ¿Estamos listos todos? Espero a alguien más, pregunto. Listos. ¿Estamos listos, capitán? Ok, démosle pues. De todos modos, el link se lo voy a dejar después para que lo jueguen solitos si quieren. Ok, démosle. Dice, ¿verdadero o falso? La aportación fundamental de la pedagogía del éxito es su atención al proceso. ¿Verdadero o falso? Entonces ahí en el teléfono le sale true o false. Usted elige. Azul y rojo me parece. Ajá, el azul es verdadero y el rojo es falso. Entonces elija la que usted crea que es la Y correcta. puede volver a repetir la pregunta. Sí, cómo no. La aportación fundamental de la pedagogía del éxito es su atención al proceso. Ah. El azul es falso, dice, ¿verdad? Azul es verdadero. Ah. Rojo es falso. Azul, verdadero. Rojo, falso. Estoy viendo que dice tortillas. Muy bien. Tape para 4. Vamos a ver, sigamos. ¿Quién fue más rápido? Porque aquí también tiene que ver la rapidez. Ajá. Pero ahí no se vale porque ya conocía la aplicación. Otra vez, ¿verdadero o falso? Les leo. El alumno puede utilizar sus errores o fallos para conseguir un conocimiento más profundo sobre determinados conceptos. ¿Verdadero? Azul, falso, rojo. Hoy sí ya le agarraron, hoy sí, rapidísimo. Repito, el alumno puede utilizar sus errores o fallos para conseguir un conocimiento más profundo sobre determinados conceptos. Azul verdadero, rojo falso.
Eso, sí, muy bien. Vamos a ver. Ay, solo 20, ¿qué? 24 puntitos entre Marcela y mi queridísimo José. Vamos a ver. Seleccione líneas de investigación actual en torno a los errores. El rojo dice estudios sobre análisis, causas, elementos, taxonomía de los errores. El azul dice trabajos acerca del tratamiento procedimental de los errores. El amarillo dice estudios relativos a la formación de los estudiantes. Y el verde dice trabajos de carácter técnico que incluyen estadísticas. Puede ser una o varias, ¿ok? O sea, no, puede que hayan dos. Puede repetir de nuevo. Ok, Puede repetir. selección de líneas de investigación actual en torno a los errores. El rojo es estudios sobre análisis, causas, elementos, taxonomía de los errores. El azul, trabajos acerca del tratamiento procedimental de los errores. El amarillo, estudios relativos a la formación de los estudiantes. Y el verde, trabajos de carácter técnico que incluyen técnicas estadísticas. Se acaba el tiempo. Muy bien. Muy bien. 13 me fueron. ¡Ay, Marcela! Vamos con la 4. Seleccione los tipos de errores debido a asociaciones incorrectas. Errores por perseveración, errores de comunicación del estudiante, errores de asimilación, errores debidos a las aplicaciones de regla. Voy con los colores porque no lo dije. El rojo es errores por perseveración, el azul es errores de asimilación, el amarillo errores de comunicación del estudiante y el verde errores debido a la aplicación de reglas. No se va a leer el PDF. Ay. Muy bien, 9 tuvieron buenos, muy bien. Eso, Fede, va volando, ¿eh? Fede es on fire. Muy bien. Vamos a ver, sigamos. La última. ¿Cuáles son los tipos de errores según Azacárate? Estructurales, arbitrarios de investigación, estructurales, arbitrarios y ejecutivos, redacción, compresión y de hábitos escolares, interpretación incorrecta, lógicos y técnicos. Yo sé que me van a decir eso no lo vimos, pero está en el material. Y como buenos niños, han leído el material. La cara de Josué. Esa imagen me gustó. Con la Le carta prometo que esto me tiene leyendo el material para la próxima tutoría. Es que ¡Qué ya me bueno! aprendí. Creo que Kahoot será una herramienta útil. La idea también es que estas 5 preguntas pueden ser para el cuestionario. Recuerden que hay que ir armando el cuestionario que se les va a pedir. ¡Uy, uy, No, uy! fallé. Ninguno lo tuvo bueno. Esto es para sacarle captura y decir, y muchachos no leyeron a Zacárate. A ver. ¡Qué bárbara! Vamos a ver. El número 3 quedó SB. El número 2 quedó José. Y el número 1, Marcela. Muy bien, Marcela. Bárbara, Puse Marce. atención. Muy bien, puse atención. Fede en el cuarto, muy bien. Y SR creo que era. Listo. Van a disculpar que no le diga el nombre. Me tengo que acostumbrar a los carnets. Les prometo que de aquí a fin de ciclo ya me puedo los nombres y carnet. ¿Ok? Bueno, jóvenes, hemos terminado justo a tiempo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que no se hayan dormido. Y pues nos vemos en 15 días. Bueno, antes porque tenemos la tutoría de repaso. Así que cuídense mucho. Mucho tiempo. La felicito, Lick, me felicito. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Lo disfruté mucho. Bye, bye. Qué bueno. Gracias, Lidia. Saludos a todos, saludos a Bonito. todos.